Eso, les pongo a grabar. Ya, ¿sí me escuchas? Se te escucha un poco bajo. Ahí, aló, estaba medio dañado mi micrófono. Ahí, Ya, profe. pero sí te oigo con un poco de eco, pero está bien, no importa. Ya, disculpe, profe. No te Ya, preocupes. ahora sí, ya. Buenos días con todos. Nosotros les vamos a hablar acerca de las respuestas de las comunidades de plantas al cambio climático. Entonces, el incremento de las temperaturas globales está obligando a muchas especies a cambiar sus rangos y comportamientos, provocando una alteración en los ecosistemas. Entonces, esto principalmente causa cambios en la fenología y migraciones de especies. Entonces, ¿qué es la fenología? La fenología es una ciencia derivada de la meteorología que estudia las repercusiones del clima sobre las fases del ciclo de vida. En este caso, específicamente hablando de las plantas, vamos a ver cómo repercute en su floración, en los brotes, en la senescencia de las flores y de las hojas. Entonces, los cambios, como podemos ver justamente en esta imagen de aquí, los cambios en la vida de las plantas se encuentran entre los ejemplos más notables y generalizados de los impactos del cambio climático en todos los biomas. Y está acelerando la vida de los No sé si soy yo o organismos. si eres tú, pero se está cortando. Please, déjame, me cambio de posición. Ya. Yo me morí. No, María José Estoy dice. cambiándose de posición, profe. Ya. Es que como no, es como se quedó así mudo, pensé que yo me colgué. Profe, ahí se me escucha mejor, no sé. Si no, apago la cámara a ver si es que es la conexión. Si quieres apaga la cámara, no tengo lío, no hay problema. Ya, profe. Ya, profe. Ya. Entonces, como les explicaba, los ecosistemas del norte se caracterizan por temporadas de crecimiento más cortas. Eh, ya, por temporadas de crecimiento más cortas que los ecosistemas templados o tropicales. Y las plantas en estos entornos van a estar siempre bajo una presión selectiva para iniciar el crecimiento cuando las temperaturas se vuelven favorables. Es decir, esto va a ocurrir siempre en los cambios estacionales, ya sea de primavera, verano o dependiendo la estación en la que se encuentre. Entonces, esto va a ser muy bueno porque los cambios fenológicos van a ser particularmente sensibles a los pequeños cambios de temperatura y esto va a ayudar a la temporada del crecimiento de las plantas. Ya. Entonces, como podemos observar aquí, existen estudios acerca de la fenología y esto va a depender de acuerdo a, principalmente a cómo vayan calificando este tipo de características. En este estudio lo que utilizaron en primera instancia fue ver la fluorescencia, es decir, si la apertura de la primera flor, la visibilidad del polen, la exposición de las primeras anteras, el brote de las hojas, como la apertura de la primera hoja, la emergencia de la hoja, la visibilidad de la nueva hoja y la senescencia va a ser para flores y hojas. En el caso de las flores, se van a fijar en las anteras marchitas o caída de pétalos y en las hojas se va a observar un cambio de coloración foliar. Esto es muy importante ya que aquí se va a ver influenciado mucho la dinámica del carbono. Bueno, otra de las consecuencias de lo que es el cambio climático va a ser lo que es la migración de especies.
Tenemos que la migración de especies va a ocurrir de climas más cálidos y latitudes menores hacia climas más fríos con mayores latitudes. Entonces, ha habido varios estudios acerca de las migraciones de especies, como es el ejemplo de un caso de las plantas del Himalaya, donde se vio que el 90% de las plantas estudiadas han aumentado su rango de distribución desde los años de 1850. Lo mismo ocurrió con algunas gramíneas en lo que es Hawái, donde el 67% aumentó su rango en 42 años. Incluso aquí en el Ecuador, en plantas alpinas, se ha visto el 88% de plantas estudiadas ha aumentado su rango de distribución en 200 años. Entonces, tenemos que, por lo general, estos estudios de migración de especies van a tratar de cuantificar los cambios de los rangos de las especies en el tiempo. Pero esto es un poco complicado, ya que para esto se necesitan muchos datos acerca de los cambios de los rangos de las especies a través de un cierto periodo de tiempo. Entonces, por eso es mejor para ecosistemas muy diversos utilizar los índices de temperaturas de las comunidades, o como lo voy a llamar de ahora en adelante, el CTI, que va a caracterizar las comunidades basándose en las abundancias relativas de las especies con afiliaciones termales diferentes. Donde se va, esto lo va a hacer viendo las especies que van a migrar, que van a tener temperaturas menores, cómo van subiendo a rangos altitudinales mayores y temperaturas mayores. Lo importante de esto es que es, como ya les dije, para ecosistemas diversos, y esto no va a requerir datos de los rangos de las especies individuales. Algo también importante es que este estudio va a hacer en lo que son los bosques de lo que son los trópicos, donde no existe mucha información acerca de la migración de las especies, ya que justo en los trópicos vamos a tener este problema de que los nichos son muy angostos. Siguiente. ¿Puedes pasarle, Joss? Sí, no se me pasa. Ahí. Entonces, como ya les dije, vamos a tratar de ver cómo las especies van a cambiar sus rangos geográficos hacia latitudes más frías y elevaciones más altas. Entonces, cuando estos cambios ocurren, vamos a tener, esto se relaciona mucho con la termofilización, que va a ser un fenómeno donde las migraciones de las especies en elevación causan incremento en el CTI. Ya. Ya. Entonces, hay que tomar en cuenta que los ecosistemas este estudio fue llevado a cabo en la tundra. Entonces, es muy importante mencionarles que los ecosistemas del norte se caracterizan por temporadas de crecimiento mucho más cortas que los ecosistemas templados o tropicales. Y las plantas en estos entornos, como les mencioné anteriormente, se encuentran bajo una presión selectiva para iniciar el crecimiento cuando las temperaturas se van a volver favorables. Entonces, aquí podemos observar que en este estudio tuvieron 20 años o sea, recopilaron 20 años de datos fenológicos con 23.000 observaciones fenológicas. Utilizaron 47 especies de plantas de tundra en 18 sitios de gran altitud a lo largo de un gradiente climático en el Ártico. Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, los lugares mucho más fríos van a ser aquellos que se encuentran, que tienen los colores más oscuros como azules, mientras que los lugares más cálidos son los que están resaltados con colores amarillos y naranjas. Ya. Entonces, las hipótesis que realizaron en este estudio principalmente es, las plantas de los sitios más fríos del norte tendrán una mayor sensibilidad a la temperatura de la fenología de las hojas y la floración que las plantas de los sitios más cálidos del norte. Y intentaron igual hacer un estudio súper especializado, ya que se dieron cuenta que, o sea, existen varios estudios
donde habían encontrado que una especie de planta las floraciones ocurrían más en sitios fríos que en sitios cálidos. Entonces, por eso ellos intentaron averiguar con Cassiope tetragónida si las temperaturas más cálidas podían llevar a la convergencia de tiempos de floración. Y finalmente, también examinaron si los sitios con temperaturas medias más frías y en latitudes más altas han experimentado mayores cambios en las temperaturas de primavera y verano durante los últimos 50 años en comparación a los sitios de las latitudes más bajas y más cálidas. Entonces, ¿qué podemos observar en esta primera imagen? Como podemos ver en el eje horizontal vamos a tener la temperatura media del verano, mientras que en el eje vertical va a estar la sensibilidad de la floración, es decir, en este caso la fenología. Como podemos observar, justamente la imagen A va a ser para la floración y la imagen C va a ser para el enverdecimiento de las hojas. Entonces, cabe aclararles aquí que la sensibilidad, mientras menor sea el número, quiere decir que es mucho más alta este proceso de fenología. Entonces, si vemos que aquí en los sitios más oscuros se va a observar que la sensibilidad va a ser mucho más alta en comparación a los lugares más cálidos. En este cuadro de acá se puede observar el estudio que hicieron específicamente con C. tetragona, y esta planta igual pueden observar el mismo patrón que les expliqué acá al lado. Es decir, que va a ser en lugares mucho más fríos, en elevaciones más altas, se observa que existe una mayor sensibilidad para la floración y eso quiere decir que son mucho más sensibles para este tipo para la fenología. Ya. En esta imagen de aquí, lo que podemos observar es que igual en el eje horizontal va a estar la temperatura media del verano y cómo ha cambiado la temperatura en el eje Y durante los últimos 50 años. Entonces se puede observar claramente que en el mes de mayo y de junio se observan que existen mucho más, o sea, cambios más drásticos en las temperaturas más frías en comparación a las temperaturas más cálidas, pero no existen como respuestas significativas en los meses de julio y agosto, como podemos observar aquí. En respecto con el estudio de migración de especies, este se realizó en los países de Bogotá, Quito, más bien en Colombia, en Ecuador, en Perú y en el norte de Argentina. Y con esto se realizó, se hicieron el estudio de 186 plots de bosques andinos que pertenecen a los cosmos de biodiversidad de los Andes tropicales. Este a su vez se hizo con 120 familias, 528 géneros y con 2024 especies de árboles. Y este se hizo en un gradiente de más de 3000 metros y 14 grados centímetros de temperatura media anual. Entonces, lo que nos muestran estos puntos son los sitios que fueron estudiados de estos bosques andinos, donde los que tengan color negro van a ser aquellos que fueron muestrados en solo un censo. Los que tengan hilos de colores van a ser los que tenían información de 2 censos en adelante. Y los que fueron rojos fueron aquellos que tuvieron tasas de termofilización positivas y tasas de termofilización negativas los que tenían azul. Y asimismo podemos ver con los colores las temperaturas medias anuales de cada sitio. Pásale. Entonces, los objetivos de este estudio fueron determinar qué tan expandidos y uniformes son los procesos de termofilización en las zonas tropicales y qué factores causan variación en las tasas de termofilización entre diferentes comunidades. Y la hipótesis que tuvieron fue que migraciones en las especies hacia altitudes superiores van a causar incrementos en los CTI y por lo tanto va a existir este evento de termofilización. Síguele.
Entonces aquí lo que podemos ver en esta figura va a ser en el eje de las X la temperatura medianal y en el eje de las Y vamos a tener la tasa de termofilización que tuvo cada uno de los plots. En triángulos vamos a tener los plots con solo un censo y en círculo los que tenían más de 2 censos. Y vamos a ver que existe una tendencia de los plots a tener tasas altas de termofilización, que significa que en la mayoría de los lugares de estudio existió esta tendencia de que las especies de bajas latitudes y de bajas altitudes comiencen a subir a altitudes mayores y a lugares más fríos. Igualmente, pásale nomás. Y aquí podemos ver cómo se fueron dando los cambios en la temperatura del índice de la temperatura de las comunidades a medida que se aumentaba la temperatura media anual, por lo que el CTI y la temperatura media anual están fuertemente correlacionadas. Este estudio se hizo del 2000 al 2011, mientras que aquí podemos ver en el gráfico B que hicieron igual, trataron de ver la tasa de termofilización de todos los plots y comparado con la temperatura mediana, donde observaron que hay una tendencia a la termofilización, sin embargo, a temperaturas bajas y intermedias, vamos a tener que la tasa de termofilización fue negativa. Y también de los 64 plots, los 46 incrementaron, y de los plots con múltiples censos, 23 incrementaron la tasa de termofilización, y solo uno de los plots, que es del 4%, sufrió una disminución. Y en general la tasa de termofilización fue de 0,006 grados centígrados. En esta figura, en cambio, tenemos cómo influenciaba la temperatura mediana con la riqueza y la tasa de termofilización. Entonces se vio que en los lugares con más termofilización teníamos mayor riqueza y los lugares con menor termofilización teníamos menos riqueza que la esperada según su temperatura media anual. Asimismo teníamos que la tasa de termofilización por plot versus la tasa de calentamiento en cada plot. Y vemos que a pesar de que las especies van a tener estas dos variables, van a estar fuertemente relacionadas, hay una relación positiva, por lo que cuando tenemos que aumenta la tasa de termofilización por plot, también va a tender a aumentar la temperatura. Pero este aumento de la temperatura no va a ser igual en todos los plots a diferentes altitudes. Asimismo, vamos a tener una relación positiva entre las tasas de calentamiento y las tasas de termofilización. Pero esta relación va a ser muy débil, ya que existen otros factores que van a evitar que aumente las tasas de termofilización. Por ejemplo, esto puede deberse a la diferencia en los ecotonos, donde ya que estamos en los Andes, vamos a tener muchas diferencias entre un ecosistema y otro, por lo que vamos a tener especies que están muy adaptadas, especialistas de su ecosistema, las cuales van a evitar que haya reclutamiento de especies que no tengan ciertas adaptaciones. Y esto va a impedir que la tasa de termofilización suba. Por eso, como ya les expliqué, en estos sitios donde vamos a tener tasa de termofilización negativa, vamos a tener menos riqueza. Y es porque no hay reclutamiento de especies de las altitudes menores. Pásale. Ya, entonces, con respecto a la fenología,
podemos observar que en el paper se dieron cuenta que los cambios fenológicos en la floración y el brote de las hojas de la tundra se da en lugares más fríos y en latitudes mayores. Y específicamente hablando de Cassiope tetragona, cambió las fechas de floración en lugares más fríos. Es muy importante mencionarles que gracias a este tipo de procesos se va a dar un desajuste trófico para los herbívoros y también obviamente va a existir influencia en la absorción del carbono. Y no es tan simple como nos imaginamos el desajuste el trófico para herbívoros, ya que esto también se puede observar que como por ejemplo las larvas van a vivir en las flores. Entonces, si es que estas florecen mucho más rápido o sea, con mayor rapidez, entonces ellas no podrían llegar a no tener un hogar o sea, en dónde estar ahí. Y también se puede observar ay, acá, ya, que se detectaron cambios en las temperaturas del verano en los meses de mayo y junio con los últimos 50 años. Y esto se observa con un mayor incremento en los sitios más fríos y de mayores altitudes. Entonces, es importante mencionarles aquí que el hecho de que se encuentren en una estacionalidad o en otra va a influir en la cantidad de horas al día de luz que las plantas pueden recibir. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en el verano, vamos a tener una mayor incidencia de luz y, por ejemplo, en este caso específico, hablando de la tundra, lo que va a ocurrir es que el aumento de temperatura en estos lugares fríos va a hacer que exista que el hielo se diluya y obviamente las semillas se encuentren más aptas para poder colonizar con éxito esos ambientes. También es importante mencionarles que esto también influye mucho en las estrategias reproductivas, debido a que al involucrar la floración y el desarrollo de semillas, esto podría promover tanto o sea, va a impedir la transferencia de polen y por lo tanto el flujo de los genes podría promover la evolución adaptativa y la persistencia del aumento de la variación genética. Y esto podría verse reducido o también se podría aumentar, dependiendo la respuesta de cada especie. Con respecto a la migración de especies, la termofilización, como ya les repetí, ocurre cuando las especies de elevaciones bajas expanden sus rangos a elevaciones más altas, pero en los Andes se vio que existían diferencias en las tasas de termofilización por la variación de los ecotonos. Por ejemplo, una especie como este arbolito café y verde que está punteado, o sea, con hojitas punteadas, podemos ver que este puede, a lo largo de los ecosistemas, puede ir subiendo de altitud y esto va a aumentar los niveles de NCTI. Sin embargo, y otro arbolito tal vez no está suficientemente adaptado y no puede subir en altitud, lo que va a hacer que este viva en sus temperaturas máximas de que soporten el calor, por lo que hace los ecosistemas de los Andes son ecosistemas muy frágiles, porque no existe estos sistemas de reclutamiento y además porque las tasas de calentamiento en los diferentes ecosistemas van a ser distintas. Síguele. Entonces, las conclusiones. Como conclusiones tenemos que el cambio climático va a provocar alteraciones en las comunidades de plantas y van a existir dos procesos considerablemente estudiados que van a ser la fenología y la migración de las especies. Entonces, la fenología va a ser altamente sensible al aumento de temperatura en los lugares de altitudes mayores y temperaturas bajas, mientras que la migración de especies o termofilización va a ser un evento extendido en varios lugares de los Andes,
Sin embargo, esta respuesta no va a ser lo suficientemente rápida al cambio climático, por lo que estos ecosistemas enfrentan un alto riesgo de extinción, pérdida de biodiversidad y colapso funcional. Gracias. Bueno, gracias, chicas. ¿Quién quiere empezar con las preguntas o empiezo yo? Yo, Pris, por favor. Ya, dime, Esther. Chicas, una pregunta. Entonces, ¿qué pasa si esta actividad fisiológica entre las poblaciones difiere? ¿Qué pasa con la respuesta al calentamiento? Específicamente en lo que sería la absorción de carbono. Yo pienso que justamente si es que hablas de la fenología en este caso, por ejemplo, van a existir plantas que se desarrollen mucho más rápido que otras. Entonces, digamos, se va a acumular la absorción del carbono en unos lugares más que en otros. Ya. Y mi otra pregunta era, ¿cómo actúan estas barreras de los ecotonos para la migración? Lo que pasa con los ecotonos es que vamos a tener que generalmente, como tenemos estos ecosistemas, varios ecosistemas en los Andes, con cada uno con sus condiciones climáticas, puede haber tal vez un tipo de suelo que sea especial, bajo en nutrientes o lugares con baja precipitación. Entonces, cuando tenemos para vivir en esos ecosistemas, las plantas necesitan tener unas adaptaciones específicas, que tal vez plantas de altitudes menores no las van a tener. Y por lo tanto, estas plantas de altitudes menores, aunque quieran subir, no lo van a lograr. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Majito, gracias. Isaac, tienes la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta acerca del estudio fenológico en los ecosistemas del norte. No sé si también existían registros en que reportaban temperaturas súper frías y no sé que esto también puede estar vinculado si se provocó alguna disminución drástica de las poblaciones de plantas o ustedes qué creen. Con respecto a la fenología, disminución de plantas, no te entendí bien Sí, la pregunta a ver, ahí. o sea, te pregunto si en el paper existieron datos de reportes de temperaturas súper frías. O sea, lo que tú mencionaste es que las temperaturas acortan el crecimiento y también la floración, pero no sé si encontraron unas temperaturas mucho más extremas que pudieran haber provocado una disminución de la población, o sea, que se mueran las plantas y no precisamente que su crecimiento sea corto, que provocaran la muerte. O sea, no, creo que no sé si no me supe explicar, pero bueno, lo que pasa aquí es que, digamos, las temperaturas más frías son mucho más sensibles a las elevaciones más bajas, por ejemplo. Entonces, al ser mucho más sensible, en sí, no es que o sea, en este proceso de la fenología, no es que le vaya a matar, sino como vendría a ser más como una ventaja en el hecho de que digamos, existe el sol, le derrita el hielo. Entonces, si le derrita el hielo, las semillas van a poder colonizar con éxito y se van a poder florecer mucho más rápido y van a poder, qué sé yo, tener el enverdecimiento de las hojas más rápido y cosas así. Es como que acelera su ciclo de vida, más no es que le ocasione directamente la muerte. Lo que sí podría ser que ocasione la muerte, más bien en este caso, vendría a ser la migración de las especies del otro paper, porque ahí justamente te decía que, digamos, las especies que son mucho más generalistas en este caso van a tener la oportunidad de subir, o sea, a otras elevaciones, porque son generalistas, pero si son mucho más específicas en este caso, ahí sí de ley se morían porque no tenían la probabilidad de que suban en elevación. Gracias, Jos. Ya, Joana. Yo pensé que me decía a mí, profe, perdón. No.
No, yo tengo una pregunta. El hecho de que haya esta alta sensibilidad a las temperaturas, también, no sé si mencioné en el paper, puede llegar a alterar las redes tróficas en esos sitios. Sí, Direct altera muchísimo las redes tróficas y te decía que justamente existía este desajuste trófico para herbívoros, pero no era o sea, tan simple como se podía, o sea, como al mencionarlo, ¿no? Sino que también esto puede ocurrir a nivel más intraespecífico, es decir, por ejemplo, esto no solo afecta a los animales grandes, sino también, qué sé yo, a las larvitas de los insectos y así. Ah, ya. Gracias. Ya. Te voy a botar un ratito ya. Verás. Ya, profe. Les voy a compartir una cosita que yo no sé si a ustedes yo ya les mostré, pero un poco el hilo conductor de estos dos papers es el cambio climático, ¿ya? Yo no sé si los chicos que cogieron técnicas conmigo ya vieron esta presentación, pero bueno, les da un poquito de acuerdo, ¿ya? Que estas son en general las amenazas más grandes que tienen los pocos ecosistemas que nos quedan todavía, si se puede decir, primarios en el mundo, ¿ya? Y el cambio climático en realidad solamente es una porción bien pequeñita de las amenazas. En realidad, el cambio climático es como tiene como el 4% de amenazas sobre los ecosistemas que permanecen. Pero lamentablemente el resto de actividades humanas que están igual mencionadas en este cuadrito tienen una relación más o menos directa con el cambio climático. Entonces, si se puede decir, al final del día, todas las actividades humanas terminan, como quien dice, inflando el porcentaje de efecto que tiene el cambio climático en todos los ecosistemas. Pero el efecto que va a tener el cambio climático va a variar mucho dependiendo de los ecosistemas. Entonces, un poco como los patrones generales de efectos que va a tener, es que todo lo que son medidas climáticas promedio en cualquier ecosistema van a cambiar. Van a cambiar los ciclos intra e interanuales y eso, por ejemplo, dependiendo de si hay o no estacionalidad, va a ser una cosa súper fuerte para las plantas y para los animales y todos los organismos en general. También hay un aumento en lo que se conoce como condiciones, como eventos extremos. Eso, por ejemplo, en los ecosistemas altoandinos se traduce en heladas, por ejemplo. Cada vez hay heladas más frecuentes o, por ejemplo, hay días con muchísimo sol, con mucho calor, donde la temperatura, nosotros hemos visto que, por ejemplo, a mediodía en el Antisana, midiendo en las cámaras de calentamiento que tenemos ahí, hay momentos del día en los que la temperatura, si no circula el aire, llega a tener 47 grados, por ejemplo. Entonces las plantitas cada vez están como más sujetas a estos eventos más extremos. Entonces, estos dos papers analizan los efectos de justamente el cambio climático en dos zonas que parecería que son muy diferentes, pero en la zona tropical, la altitud juega un factor súper importante y entonces por eso es que los ecosistemas altoandinos terminan comportándose mucho como los ecosistemas alpinos o boreales o de tundra. Entonces, en estos lugares lo que se ha visto es que el efecto que va a tener el cambio climático tiene que ver directamente justamente con la altitud y en estos lugares, con la altitud o la latitud, y en estos lugares lo que se ha visto es que aquí hay un efecto diferente al efecto que el cambio climático tiene en otros ecosistemas. Por ejemplo, todo lo que son tundras, páramos, todos estos lugares, ¿no es cierto?, de altitudes tropicales se comportan de cierta manera como los ecosistemas boreales o de tundra, en el sentido de que son los únicos lugares en el mundo en donde el cambio climático produce un cambio positivo en la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos lugares están reverdeciendo, como les dijo su compañera, ¿ya? Que eso quiere decir que en estos lugares las plantas están produciendo mayor biomasa. Ya volví.
Me botó el Zoom. Entonces, ¿hasta dónde me oyeron? Hasta los cambios de la productividad. Ya, entonces en todos estos lugares de latitudes o altitudes altas, lo que va a haber es este reverdecimiento que les mencionó su compañera. Eso quiere decir que entonces en estos lugares, por el aumento en la temperatura, las plantas están dedicadas a producir más biomasa, por ende captan más carbono. ¿Ya? El CO2 que está presente en la atmósfera es capturado para producir materia orgánica porque la fotosíntesis en este caso está acelerada, ¿ya? Entonces, son los únicos sitios en donde va a haber un cambio positivo en la productividad, se reverdecen a pesar de que van a tener una reducción en su cobertura. O sea, van a producir más materia orgánica en un espacio más reducido de aquí a 30 años. Y eso es medio loco de entender, o sea, qué está pasando para que justamente esto suceda. Entonces, en estos lugares lo que se piensa es que hay una respuesta diferenciada de los organismos de acuerdo a sus estrategias de supervivencia. Entonces, en realidad los organismos frente al cambio climático tienen 4 opciones. O toleran el cambio, o sea, se aguantan así, las plantas, los animales, los hongos, aguantan el aumento o el descenso de temperatura. La otra es que decidan ocupar hábitats distintos, ¿ya? Eso tendría que ver un poco con el tema de la termofilización o la criofilización, ¿ya? Tienen la opción de migrar para buscar condiciones similares a las que estaban normalmente habituados. Esto también tiene que ver un poquito con la termofilización de las comunidades. Y finalmente, si es que no pueden o tolerar cambiar de hábitat o moverse, finalmente pueden terminar extinguiéndose, ¿ya? Ahora, el tema de la migración en un sistema donde la latitud o la altitud son un limitante porque ya no te puedes ir más hacia el polo o ya no te puedes ir más hacia arriba en altitud porque ya se te acabó la montaña, eso constituye un limitante súper grande, ¿ya? Entonces, ahí es cuando las especies empiezan a buscar alternativas que lamentablemente no son suficientemente rápidas como para contrarrestar los efectos del cambio climático. Entonces, las opciones que tienen las especies son las que habla un poco en estos artículos. Se puede, por ejemplo, alterar la fisiología de las especies, que tiene que ver con la capacidad que tienen para tolerar eventos extremos, de esto no hablamos, pero de ahí las plantas lo que pueden hacer es moverse y eso altera los patrones de distribución o de riqueza, entonces ahí las comunidades cambian de composición y entonces puede haber esta termofilización, que quiere decir que la comunidad se empieza a alimentar de especies que son propias de lugares mucho más calientes que están subiendo, ¿no es cierto? O también puede haber el efecto contrario que no les habla aquí porque se llama criofilización, que quiere decir que los lugares empiezan a captar especies que están acostumbradas que tienen rangos de tolerancia mucho más fríos, ¿ya? Eso pasa en algunos otros lugares en Europa, por ejemplo, ¿ya? Y la otra cosa que se altera con el cambio climático son los patrones fenológicos y justamente aquí hay un efecto, como quien dice, de bola de nieve, porque se altera la sincronía de todas las redes ecológicas que justamente les preguntaron a sus compañeras. Entonces, aquí hay un ejemplito que yo saqué de un paper, de un estudio asimismo de algunos años que se hizo en Rusia, donde hay justamente un monitoreo, pero ahí, por ejemplo, no monitorearon solamente las plantas, sino que se dedicaron a monitorear toda la red trófica. Y es interesante porque uno pensaría, ¿no es cierto?, que cada especie está aislada tratando de sobrevivir, pero en realidad hay muchas interacciones. Entonces, esta plantita, esta compuesta que está aquí, es una planta que para su polinización depende de estas abejitas de aquí, ¿ya? Pero estas abejas también dependen de este arbusto, este es un salix, no me acuerdo ahorita la especie, pero estas 3 especies están de cierta manera interconectadas porque
tienen, ¿no es cierto?, cada una un papel en la vida de la otra, desde el polinizador de la una, y no me acuerdo cuál es la relación entre estas dos, no me acuerdo si necesita hacer los nidos aquí o alguna cosa así, pero estas tres especies están interrelacionadas. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, esta de aquí ha empezado a florecer más temprano durante el año. El hecho de que esta florezca más temprano durante el año implica que su polinizador simplemente no la encuentra cuando este finalmente está presente, porque también tiene un ciclo de vida, ¿no es cierto? Y entonces la planta pierde el polinizador pierde su fuente de alimento y entonces en ese caso, ¿no es cierto? Si el polinizador muere, la interacción que hay con la tercera planta también se ve afectada y eso es lo que nos dice este grafiquito de aquí. Este grafiquito de aquí nos muestra cuáles son las relaciones entre las diferentes especies de plantas, pájaros, incluso reptiles, hongos e insectos, cuáles de las relaciones se han visto afectadas porque hay un decalaje, hay una pérdida de la sincronicidad, ¿no es cierto?, por los cambios fenológicos individuales de cada una de estas especies. Entonces, todos los que tienen todos los que tienen marcada la flechita acá son especies que han perdido la sincronización, ¿ya? Y eso a la final, ¿no es cierto?, afecta a toda la comunidad. Toda la comunidad empieza a cambiar su composición. Eventualmente las plantas, los animales pueden tratar de adaptarse, buscar una nueva fuente de alimento, pero por ejemplo, buscar un nuevo polinizador es un poquito más difícil si es que las adaptaciones son así súper precisas. Eh, yo tenía una pregunta para ustedes dos chicas. Sí, profe. ¿Cuál de las dos me definió la fenología? Ah, espérate un ratito. Yo, profe, entonces. Ya. ¿Qué querías decir, Darien? Sí, justo lo que diste, Pris, y creo que sí es súper importante, es el tema de, por ejemplo, que existen tipos de biomas en donde los árboles, el hecho del cambio climático, tienden a acrecentar su biomasa. Entonces, en ese caso, se vería este aumento del diámetro del árbol. Y según, o sea, se ha visto, por ejemplo, en el Yasuní, lo más probable es que, por ejemplo, este tema de los árboles de madera suave sean los que más se adapten a esto y son pioneros en estos espacios donde, por ejemplo, puede haber deforestación. Y se ve, por ejemplo, que este tipo de árboles que tienen maderas suaves, como los de fabáceas, las ingas y todo esto, tienden a ser más exitosos en eso. Entonces, sí se podría dar ese mismo fenómeno en otros biomas temperados, o sería algo más exclusivo de los bosques húmedos tropicales. No, o sea, sí está pasando, o sea, y de hecho en estos bosques montanos, por ejemplo, eso justo es lo que se está viendo, que por ejemplo especies de crecimiento rápido, que Ujú. serían estas de madera suave, son las que empiezan a proliferar, pero la respuesta es súper diferenciada dependiendo de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es tundras, páramos, ahorita hay un fenómeno súper interesante de estudiar, pero lamentablemente es una cosa en realidad triste, que es lo que se conoce como arbustificación. ¿Te acuerdas que creo que sí les hablé alguna vez de eso? Entonces, la Ujú. arbustificación lo que quiere decir es que en un ecosistema donde antes dominaban, por ejemplo, los pajonales o las herbáceas o los Ujú. cojines, empiezan a aparecer arbustos, ¿ya? Sí. Eh, y esto puede ocurrir de dos maneras. La primera es que algunas especies que eventualmente eran sufrútices, o sea, que tienen solamente una parte que era leñosa y otra parte que es herbácea, están volviéndose exclusivamente leñosas, por ejemplo. Ese es un camino. La otra es que en cambio especies arbustivas de zonas más bajas están empezando a subir. Eso de hecho es lo que estamos viendo ahorita en este sitio de monitoreo que tenemos en el Pichincha, que especies que son propias de la línea de bosque, justo de los ecotonos que mencionaba su compañera, están Ujú. empezando ya a llegar a la zona de los pajonales, por ejemplo, las moninas, los ginoxis,
Hay algunos géneros que son propios de zonas más bajas, de línea de bosque, o de bosque propiamente dicho, que ya están empezando a encontrarse arriba, y entonces estas especies propias de estos lugares que antes eran más herbáceos, ¿no es cierto?, están empezando a desaparecer, a ser desplazadas. Pero como te digo, o sea, cada ecosistema tiene su propia manera de funcionar. Entonces, va a depender mucho de cuál es la composición de la comunidad. Ahí solamente les quería corregir una cosita chiquita que dijeron. O sea, el índice de termofilización, ¿qué nomás necesitas tú para calcular ese índice? ¿Ya? Necesitas justamente los datos de abundancia de los plots, porque eso te da la idea de cuán común y cuán importante es una especie en ese plot, ¿ya? Y luego, con los registros de ocurrencia que tú tienes en bases mundiales para esa especie, ¿no es cierto?, tú calculas más o menos cuáles son los rangos de temperatura a los que normalmente se les encuentra, ¿ya? Entonces, tú calculas, como quien dice, el óptimo de temperatura al que esa especie vive, y le combinas con el dato de importancia que tiene esa especie en la comunidad. Haces eso para todas las especies y entonces tú así obtienes tu índice para tu plot. Entonces tu plot tiene, como quien dice, un coeficiente, ¿no es cierto?, de temperatura, y puedes ir, si tienes datos, series de tiempo, ¿no es cierto?, para este dato, tú puedes ir viendo cómo ha ido cambiando el índice de temperatura para ese plot a lo largo del tiempo. ¿Ya? Por eso es importante tener estos datos de monitoreo a largo plazo de, de parcelas, ¿ya? Incluso también de temperatura, no solamente a nivel del aire, sino también, por ejemplo, a temperatura a nivel del suelo, porque la dinámica de los suelos, por ejemplo, es un universo que ni siquiera se ha empezado a topar aquí en los trópicos. En otros lugares se está viendo, por ejemplo, que el suelo está cambiando un montón la comunidad, porque justamente el suelo también se está calentando. Antes, ¿se acuerdan? Se deben acordar tal vez de las clases de biogeografía, o no sé si están cogiendo ahorita al mismo tiempo, que en todo lo que es tundra, los suelos, hay el permafrost, o sea, hay una parte del suelo que está permanentemente congelada, ¿ya? Estamos viendo ahorita que hay un montón de lugares donde eso, por ejemplo, ya ha dejado de ocurrir y los suelos están, como quien dice, calentando, y eso, por ejemplo, ha cambiado mucho la dinámica de las especies que están presentes en el suelo, todo lo que es nemátodos, invertebrados, bacterias del suelo, o sea, todo eso está cambiando a un ritmo mucho más rápido del que realmente podemos incluso estudiar. Micho, creo que tenías la mano alzada. Sí, profe, justo quería preguntar de eso, que cómo medían el índice, o sea, este CTI, índice de temperatura de las comunidades, pero ya le entendí. Ya me entendiste, ya. ¿Alguien más tenía una pregunta? O María, alguna de las dos chicas quería decir algo y yo empecé a hablar así rapidísimo. Pris, yo solo una consultita. Dime. En el tema de tú hablaste, por ejemplo, del tema de los polinizadores, que a veces un solo polinizador puede cambiar la composición de una comunidad entera. Entonces, sí pueden ser comunes de esos casos dependiendo de lo drástico y de lo limitantes que pueden ser las condiciones ambientales, ¿no es cierto? En un páramo pueden algunas, o sea, bastantes especies de compartir un polinizador, y el hecho de que ese polinizador empiece a reducir su población podría igual alterarles a ellos, ¿no es cierto? Incluso desaparecer. Exactamente. O sea, justo, o sea, los páramos son un súper buen ejemplo por eso, porque, por ejemplo, primero que no conocemos mucho sobre cuáles son los polinizadores de las plantas. O sea, porque en teoría vos vas al páramo y aparentemente no ves nada, pero yo me imagino que ustedes ya con el número de veces que les han de haber llevado al campo se han fijado que eso no es tan así, que por ejemplo hay una gran cantidad hay bastantes moscas, por ejemplo, hay algunas especies de abejas o abejorros nativos, hay mariposas, hay pájaros. Entonces, y muchas de las especies de páramo también recurren a la polinización por viento, ¿ya? Depende, esas estrategias dependen a veces de las familias, de los géneros, pero sí se depende mucho
de la polinización animal, más de lo que se pensaría. Entonces, el problema es que justamente como los animales no abundan, un invertebrado puede ser polinizador de una gran cantidad de plantas, como dice Darín. Entonces, el hecho de que la fenología, el ciclo de vida de ese animal en particular cambie por alguna razón, o sea, por ejemplo, la plantita de la que se alimentaban las larvas de ese polinizador está desapareciendo, está siendo desplazada por otra que encontró la oportunidad con el calentamiento, ¿no es cierto?, de encontrar un lugar idóneo para empezar a crecer, ¿no es cierto?, masivamente. Entonces, por ejemplo, entonces las larvas de esa libélula o las larvas de esa mariposa ya no tienen alimento. La mariposa entonces ya cada vez ve más difícil cumplir su ciclo de vida y entonces, por ejemplo, empieza a escasear y ya no puede polinizar a las plantitas que antes polinizaba, que de pronto por ahí es las asteráceas, ¿no es cierto?, que tienen como un tubito, es como un grupo grande, ¿no es cierto?, que un polinizador podría, o sea, podría compartirse ese polinizador, ¿no es cierto?, entre varias plantas de esa misma familia por las adaptaciones que tienen. Entonces, se va generando como un efecto de bola de nieve. Ahora, una cosa súper que también quería puntualizarles antes de que nos desconectemos, porque ya voló la hora. La fenología es en realidad el estudio de todo lo que comprende el ciclo de vida de una planta, que está regido por el tiempo. Entonces, generalmente nosotros tendemos a pensar en fenología solamente para referirnos a lo que es reproductivo, a floración, se dice floración por si acaso, florescencia me sonó medio raro ahí. Ah, Todo lo que es floración, producción de frutos, entonces dentro de eso está contemplado polinización, dispersión, ¿no es cierto? Pero también la fenología es la producción cíclica o no, estacional o no, de materia orgánica verde. Entonces, por ejemplo, eso se estudia de manera mucho más fácil con sistemas de sensores remotos. Entonces, se pueden hacer análisis de imágenes, se está tratando cada vez con mayor precisión, ¿no es cierto?, de utilizar estas técnicas bien modernas, donde, por ejemplo, ustedes con un dron que tenga algún mecanismo, ¿no es cierto?, que lleve algún mecanismo para generar imágenes de alta resolución en distintos espectros, de identificar distintos tipos de vegetación para ser como más eficiente y cubrir mayor área para ver, por ejemplo, cambios en la fenología, en cuánto reverdece o cuánto deja de producir biomasa un ecosistema. Entonces, Pero, o sea, lo que también me pareció súper importante era que, por ejemplo, estos datos que recopilaron, ahí explicaban que no tenían como decirlo así tan detalladamente, sino que a veces solo cogían como las temperaturas de ese año porque les faltaba. Entonces, eso claro, ajá. es que para hacer este tipo de estudios tú realmente necesitas un montón de recursos y eso es a veces lo que nos falta, y no solo aquí, o sea, en general. Primero que necesitas, cada vez se le está dando más importancia a lo que es microclima, porque todas estas bases de datos que tenemos climáticas y que permiten hacer extrapolaciones a 20, 30, 40, 50 años, se hacen en base a datos que están tomados a una escala súper gruesa. O sea, lo más fino a veces de pronto es así 1 kilómetro, lo más fino es 1 kilómetro, así, pero yo no sé si ustedes le conocen a la Antonella Bernardi. La Anto hizo conmigo un estudio en 2 laderas de la Antisana, justamente viendo cómo varía la temperatura dependiendo del microclima de las especies. Y entonces, en ese lugar, en ese caso, lo que es el microrrelieve, por ejemplo, la presencia de refugios de vegetación más alta que pueda generar doseles, por ejemplo, es súper importante y genera condiciones climáticas a una escala muy, 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 muy finita, pero que tiene implicaciones súper grandes para la supervivencia de las especies. Entonces, se necesitan datos mucho más finos de los que tenemos de clima, de temperatura, de humedad, de incluso, por ejemplo, unos datos que son súper difíciles de conseguir es, por ejemplo, nubosidad, condiciones de nubosidad en determinado momento y hora del día, porque justo en los páramos, por ejemplo, nosotros estamos viendo que
en el Antisana, o sea, en 5 minutos, si ustedes han estado allá, estaba haciendo un solazo y de pronto les vino una nube encima y se congelaron, ¿no es cierto? Cambia la temperatura, cambia la cantidad de luz que llega al Sí. suelo y eso juega un papel súper grande en lo que es justamente la dinámica de las poblaciones y de las adaptaciones que tienen que tener las plantas, porque las plantas, por ejemplo, en los páramos, las almohadillas están adaptadas para justamente lidiar con el frío. Entonces tienen esta estructura, ¿no es cierto? Esta arquitectura que les permite acumular biomasa y esa acumulación de biomasa muerta genera calor y eso es lo que le mantiene calientita la almohadilla y por eso la almohadilla es un buen ingeniero ecosistémico. Las demás plantas se ponen encima de la almohadilla porque la almohadilla tiene mejores condiciones que el suelo en cuanto a nutrientes, en cuanto a temperatura. Pero los últimos 2 años, por ejemplo, han habido unos veranos demasiado intensos donde ha habido sol todo el tiempo y aparentemente a las almohadillas eso no les gusta, o sea, simplemente se están muriendo. Llevamos un año de pandemia, pero la última vez que yo fui a la Antisana fue en agosto del 2019. Se estaban muriendo parches enteros de las almohadillas porque fue un verano particularmente caliente. Entonces, si tú estás adaptado para aguantar frío, tienes adaptaciones súper específicas para eso, pero no para lo opuesto. Entonces, si hace demasiado calor, simplemente te sofocas y te mueres. Y todo lo que está encima tuyo también se muere. Entonces, cada organismo tiene sus propias estrategias para poder vivir en condiciones óptimas en el ambiente que ocupa. Si este ambiente empieza a cambiar, entonces, si tú o no puedes moverte o no puedes cambiar tu fisiología, te extingues, ¿no? Si tu rango térmico no te permite tolerar, las que toleran son las que tienen los rangos térmicos amplios, ¿ya? Entonces pueden aguantar variaciones en la temperatura para cualquiera de los dos lados. Las que tienen los rangos térmicos bien estrechos, y esto es súper propio de especies endémicas de páramos, de bosques montanos, de, por ejemplo, de los bosques mediterráneos, estas como los rangos térmicos son muy pequeñitos, si algo cambia es súper difícil que se puedan adaptar. Entonces tienen que o migrar o se extinguen, ¿ya? Y ahora sí creo que, no sé si tienen clases después, pero ¿tienen alguna otra pregunta o algo más que quieran saber? Profe, muy aparte de esto, quería preguntarle acerca de esto de que teníamos que calificar en el EVA. ¿Ya Sí. y cómo? Estoy terminando de cargar la rúbrica, pero Ya. denme un ratito, realmente ahorita sí ya no me avanzo. Lo que sí les puse ayer ya, o sea, no había estado puesto como oculto, están ahí los formatos. Era una pestaña entera que no aparecía. Eso sí ya vieron, ¿no es cierto? Profe. Sí, Pris, tal vez lo que tal vez falta es la extensión de cada parte. No se maten, párrafos de máximo 10 líneas. Para cada parte. ¿Sí me escuchaste, Sofía? Sí, profe, o sea, como un párrafo de 10 líneas, algo así. Sí, o sea, para cada parte cortito, porque, o sea, ahorita un poco la idea es que ustedes presenten la idea de lo que quieren hacer, ya deben tener más o menos definido, ¿no es cierto?, el organismo, cuál es el tipo de experimento que van a hacer. No necesito que tengan demasiado elaborado, porque probablemente el rato que me presenten lo que van a hacer, porque tienen que presentar, eso sí, una presentación chiquita de 5 minutos, yo les voy a dar retroalimentación y entonces tal vez les toque cambiar. Por eso la idea es que no escriban mucho ahorita, pero que tengan por lo menos una base sobre la cual ya empezar a desarrollar. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Y la fecha de esta presentación, para cuándo era? Es esta semana, verán, es en esta semana, porque yo tengo ya hasta la próxima semana tienen parcial de teoría, si es que sí se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces,
la próxima semana con el parcial de teoría, yo ya paso notas. Entonces, el parcial de teoría comprendería todo lo que hagamos hasta esta semana. Y yo no sé qué día prefieren dar el parcial ustedes, si lunes o martes. Profe, yo preferiría martes, pero una pregunta, el plan no lo tenemos que subir, solo tenemos que presentarlo. El plan escrito, sí les voy a habilitar un espacio para que suban, pero la presentación oral es en donde ustedes de pronto van a recibir más comentarios. ¿Ya? Y la presentación sería mañana. 5 minutos. Sí, así, cortito. Ya. ¿Y el plan también lo subimos mañana? ¿O tengo El plan, si quieren, le pueden subir hasta la próxima semana, pero la presentación es esta semana del laboratorio. Entonces, ahí ustedes, esta semana sí les voy a pedir que porfa se conecten al laboratorio el día que les toca para no tener demasiadas presentaciones del miércoles y casi nada el jueves, ¿ya? ¿Pueden? Listo. Yo y Nayeli creo que no podríamos porque estamos en horas de vinculación. Ya, o sea, si mismo no pueden, no pasa nada, pero si es que sí pueden conectarse los que son jueves del jueves, mejor, por favor, ¿ya? Profe, esta presentación sería como en PowerPoint del trabajo escrito, algo pequeño, 5 minutos. Sí. Ya. PowerPoint, Genially, lo que ustedes escojan, dime. Una pregunta, ¿la presentación todos los del grupo o solo uno del grupo? Ahí ustedes deciden. Ya, gracias. Ya. Pris, para recordarte, aún no está subido el cuestionario del video, porfa. No lo encuentro. Ni yo misma lo encuentro. Entonces, no se preocupen. Si ya vieron el video, ¿vieron todos ya el video? No, Yo aún lo veo. No todavía, Pris. Ya. No pasa nada. Les iba a decir que si ya todos vieron el video, yo puedo volver a hacerles las preguntas así súper rápido mañana tipo lección. Pero si no han visto todos el video, no se puede. Yo ya he visto. No. ¿Quieres que te hagan las preguntas y quieres que te tome lección? No, mejor. Ya. Listo, pero, o sea, tómense el tiempo. El video es bien bonito y les va a gustar. Y al que le guste me avisa y le comparto el resto de la serie. ¿Ya? Pris, contigo 2 segundos al final. Sí, puedes. ¿Quién eres? El Rogelio. Ya, listo. Entonces, los demás nos vemos mañana. Gracias, profe, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Ya, pues ya nos vemos. Que les vaya bien. Gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo más? Hola, Pris, tengo un problemita. Mis plantas no crecen. Ya me di cuenta del problema que tuve. O sea, quería preguntarte si es que les cambio. O sea, estamos de acuerdo a mis matrices en el segundo día. O sea, hoy es el tercer día. Dice un rojo para cada control. ¿Ya? Porque todos se quedaron en la clase. No sería mejor. Ah, el Darien. Bueno, el Darien es de mi grupo. Sí, Ustedes están en el mismo grupo de laboratorio y se dividieron los ejercicios, ¿era? Sí, las dividimos. Ya, el Darien le va a pegar. O sea, ya caché, pero fue mi error. Les estaba ahogando mucha humedad. ¿Qué ejercicio estás haciendo tú? O sea, yo hice del microondas de 5, 10, 15, 30 y 60 segundos, control, el de alfiler y el control. O sea, tengo como 80 semillas. Ya. Y mira, justo ahí están todas ordenaditas.
Ya, a ver, están con mucha agua. O sea, de ley tenías que dejarles remojando la noche y de ahí hacer el germinador. Ajá. Ya. Sí tienes tiempo de volver a hacer. Es que quedé en hablar con el Esteban Sí. Baus ahorita. Entonces, si quieres, vuélveles nomás de serie. Ya nada. Ya. Ya, pues, Entonces, listo. listo, ya me colgó. Ya, pues ya nos vemos. Chao. Ya me voy.